Nos encontramos en Tabna, donde Jesús multiplicó los panes, los 5 panes y los 2 peces. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar otra narración de lo que es el Evangelio de San Marcos. Se había hecho tarde y los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y qué quieres, que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos volvieron y le dijeron: 5, y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por el milagro que en este lugar realizó. Esa piedra que tenemos ahí en medio es la piedra donde se cree que Jesús convirtió de 5 panes y 2 pescados la comida para más de 5,000 personas. Esta basílica, construida por los padres benedictinos alemanes, reconstruida, es una reconstrucción muy cercana a la basílica bizantina que existió aquí. Cuando se hicieron las excavaciones, los padres benedictinos encontraron mosaicos. Estos mosaicos que ven ustedes aquí son cada piedrita colocada cuadrito por cuadrito. Y es un mosaico que parece que proviene de Egipto. Allí está el que medía los niveles del agua del río Nilo. Y esa naturaleza o esas aves son propias egipcias. Pero lo que más sorprendió cuando hicieron las excavaciones fue esos 2 pescados y esos panes que están en el centro. Nos encomendamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Día 5, continuamos con nuestro recorrido. Nos encontramos hoy en día en esta iglesia llamada Tabna, donde Jesús hizo la multiplicación milagrosa. Estamos a un lado de lo que es el mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Estamos aquí abajo de un olivo, en medio de la parte interna de lo que es la iglesia. La iglesia está en ese lugar. Ahí es donde ahorita les mostré donde está la piedra y los mosaicos que se encontraron en el momento en el que Jesús realizó la multiplicación milagrosa. Quiero mostrarles la entrada. Esta iglesia reconstruida por los padres benedictinos de Alemania, que le hicieron la reconstrucción para que nosotros podamos gozar, después de un estudio arqueológico. ¿Cómo se descubrió que aquí había sucedido eso? Bueno, porque aunque estuvo una basílica aquí bizantina, los árabes o los musulmanes, cuando invadieron la Tierra Santa, destruyeron todas las iglesias
Y entonces todo quedó aterrado. Después se hicieron las investigaciones y encontraron abajo unos mosaicos. Y encontraron un mosaico donde estaban 4 panes y 2 pescados y una piedra muy rara, donde dijeron, bueno, el quinto pan, falta un pan porque son 5 panes, según lo que escuchamos ahorita en el Evangelio de San Marcos. El quinto pan es la Eucaristía que se celebra ahí. Entonces aquí se construyó un altar y es lo que encontramos detrás de nosotros. Estamos en un lugar hermosísimo donde se dice que aquí está la iglesia y el sitio del primado de Pedro. ¿Qué quiere decir primado? Primado quiere decir primero. Nuestra Iglesia Católica, a pesar de todos los problemas que tiene, como cualquier institución que aunque es divina también es humana, tiene su origen en cuanto al papado, es decir, los papas, en este exacto lugar, cuando Jesús cuestiona a Pedro 3 veces. No sé si ustedes se acuerdan de la Sagrada Escritura. Ahorita vamos a leer dentro de la iglesia ese pedazo de la Sagrada Escritura, cuando le dice Cristo a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Y a la tercera vez Pedro dice que se puso triste por el cuestionamiento de Jesús. Entonces, este lugar es muy significativo para nuestra iglesia. Yo, con mucho respeto para los hermanos evangélicos o de otras religiones, quisiera que me mostraran en qué lugar Jesús funda todas esas sectas y esas pseudo religiones que realmente no son tan religiosas. Estamos aquí viendo todo lo que es el papado. Estamos en un lugar muy impresionante para nuestra fe. Estamos en la iglesia del primado de Pedro. Esta roca sobre la que estamos nosotros de frente habla de lo que sucedió aquí en cuanto al primado de Pedro. Pedro fue aquel hombre llamado Simón que Jesús escogió como el encargado de sus apóstoles para fundar su iglesia. En este lugar sucedió aquella parte de la Sagrada Escritura donde Jesús le cuestiona 3 veces a Pedro y le dice, ¿me amas más que estos, Pedro? ¿Me amas más que estos? Apacienta a mis ovejas. 3 veces le preguntó. 2 de ellas le dijo, sí, Señor. La segunda, sí, Señor. La tercera, Señor, tú sabes que te amo. Y dice la palabra de Dios que Jesús se puso triste. Pedro se puso triste porque Jesús le preguntó 3 veces. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Le preguntó 3 veces porque Pedro estaba... Y acuérdense que Pedro también hizo que lo negaran 3 veces. 3 veces Jesús le pregunta, 3 veces Jesús lo niega. Es muy interesante ver cómo en esta iglesia tan pequeña, donde se encuentra una piedra, encontramos el primado de Pedro. Podríamos decir que en este lugar es cuando y donde Pedro funda el papado, el primer papa, Pedro. Después vendrá Lino, Cleto y otros muchos papas, hasta el día de hoy el Papa Francisco 266. Estamos en un lugar maravilloso que refuerza nuestra fe en Dios. Algunos hermanos separados dicen que en ningún lugar de la Biblia Jesús deja a un papa. Claro que no le puso papa, porque Jesús no dejó todos los nombres ni todo escrito. Pero lo que sí debemos de saber es que Jesús le dejó a un hombre las llaves, se las entregó, lo preguntó y le dijo una frase hermosa cuando le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que hace Pedro, lo que hace el Papa actualmente es apacentar las ovejas. ¿Por qué? Porque el rebaño es de Cristo. El dueño del rebaño es Cristo. Nosotros, el Papa, el cardenal, los obispos, los sacerdotes y todos los que formamos parte de la iglesia, somos administradores del rebaño de Cristo. No somos dueños, de lo cual se nos pedirá cuentas. El único dueño es Jesús. Nosotros, incluido el Papa y todos los ministros de la iglesia, somos administradores. Como ustedes tampoco son dueños de sus hijos,
son administradores de los hijos de Dios. Estoy en un lugar muy precioso que se llama el lago de Tiberíades o el lago de Galilea. Este bello lugar, bellísimo lugar que estamos viendo aquí atrás de mí, es el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades, donde Jesús, alrededor del lago hay muchos pueblos. Aquí está Cafarnaúm, está Magdala, casi cerquita, está Tiberíades, está este lugar, está muchos lugares donde Jesús anduvo e hizo muchísimos milagros. Es muy interesante analizar a un ladito de la iglesia del Primado de Pedro, el lago de Genesaret. ¿Qué pasó en el lago? Muchas cosas. Algunas de las cosas que ustedes han de recordar en los milagros que Jesús hizo y que están narradas en los evangelios, una de esas que a mí me sorprende mucho es cuando Jesús caminó sobre las aguas. No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron, dicen los evangelios, que parecía un fantasma, que los apóstoles dijeron, no es un fantasma, es el maestro, es el maestro. Entonces Jesús caminó sobre las aguas de este lago. Y también les quiero platicar que aparte de que Jesús caminó en estas aguas fue donde Jesús les dijo a sus apóstoles, echen las redes del otro lado. Habían pescado toda la noche y ahora no habían encontrado pescados. Entonces Jesús les dice, arrojen las redes del lado derecho y ahí encontrarán redes. Dice, encontraron 153 peces. Eran demasiados para las redes y la capacidad de los barquitos de ese tiempo. En este lago que estamos viendo nosotros, aparte de la multiplicación milagrosa que sucedió a un ladito que ya vimos, aparte de eso, también en este lago Jesús arrojó las redes al lado derecho y sacó muchísimos peces. También en este lago sucedió algo muy interesante, que es Jesús caminando sobre el agua. Y otra cosa que recuerdo es cuando Jesús se subió a la barca y se durmió y los apóstoles estaban hundiendo y ellos pidieron que por favor Jesús se despertara y los ayudara. Eso sucedió en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, en el lago de Tiberíades. Este lugar, aparte de bello, aparte de hermoso, es un lugar muy significativo porque miren, aquí a un ladito del lago tenemos la iglesia del Primado del Papa. Aquí Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Aquí Jesús le dice a Pedro, tú eres el encargado de la iglesia. Aquí le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, Mateo 16. Es decir, estamos en un lugar que todo católico debería de visitar, entender y comprender por qué su fe es tan valiosa y por qué la única iglesia que fundó Jesús es esta, no hay otra. En el evangelio no aparece ninguna otra persona que Jesús le encargue su iglesia. Solo Pedro, y es al primero y al único de los apóstoles que le encarga su iglesia. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Seguimos en nuestro día 5. Vamos a disfrutar el lago de Genesaret. Ahorita vamos a ir a comer pescado de San Pedro. Luego les platico. Seguimos en el día 5 de nuestro viaje. Estamos llegando a un lugar enigmático, bellísimo, que se llama Cafarnaúm. Cafarnaúm viene de dos palabras hebreas, Cafar, que quiere decir casa, y Naúm, que es un nombre propio, es un nombre de un hombre judío. No sabemos si aquí vivió el profeta Naúm, por ejemplo, o otro Naúm. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que las Sagradas Escrituras nos narran que en este lugar, exactamente, aquí arriba tenemos una iglesia que se construyó como si fuera en el aire para respetar la historia arqueológica de este lugar. Esto que tenemos aquí es una casa antigua donde se hicieron excavaciones y se encontraron diferentes vestigios de una casa bien hecha. Se creía que Pedro era un hombre muy pobre, pero no eran tan pobres, tenían su casita a un lado del lago de Galilea. Vamos ahorita a leer un ratito más el Evangelio y vamos a entender exactamente la ubicación arqueológica de la casa de Pedro. ¿Qué pasó en esta casa? Seguramente Jesús comió muchas veces en ella, pero un milagro que a muchos les causa risa, pero que Jesús hizo, fue el curarle la suegra a Pedro. Yo creo que ustedes han oído de ese milagro. Ese milagro sucedió muy seguramente en este lugar. Cristo curando la suegra de San Pedro.
Estamos en este lugar, Cafarnaúm. Aquí arriba está una iglesia dedicada a San Pedro, muy moderna. Este lugar está custodiado por los franciscanos y quiero seguir con ustedes viendo los vestigios de esta ciudad llamada Cafarnaúm, que no existe más, pero que en aquel tiempo era muy importante. Cafarnaúm va a ser la ciudad de tránsito del Vía Maris, es decir, del camino del mar que pasaba por Cafarnaúm, y también del río Jordán. Es decir, Cafarnaúm estaba ubicada en un lugar céntrico verdaderamente, donde todos los caminos o los dos caminos más importantes de Israel se cruzaban. Jesús, hay que entender muy bien, estamos entrando a lo que fue la sinagoga de Cafarnaúm. No era cualquier sinagoga. ¿Y por qué les digo que no era cualquier sinagoga? Porque, como ustedes pueden ver, aquí encontramos una sinagoga de piedra blanca. Y la piedra blanca no era propia de Cafarnaúm. La piedra blanca era propia de Jerusalén. Entonces, las personas, para poder edificar esta sinagoga, tuvieron que traer las rocas de Jerusalén o de otro lugar. Y eso no era ni barato ni fácil. Entonces estoy segurísimo, y según los estudiosos, que Cafarnaúm no era una ciudad ni tan pobre ni tan humilde. Era una ciudad importante. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hay que recordar que era originario de Belén, pero vivía en Nazaret, y Nazaret, aunque hoy es muy grande y muy importante, en los tiempos de Jesús no era tanto. Era una aldea prácticamente sumida en un hoyo, donde, acuérdense que hasta hay cierto desprecio hacia Nazaret. ¿Se acuerdan ustedes de Natanael? Cuando Natanael lo presentan como un hombre que sabe mucho y dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Es un desprecio. Y también en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para no irnos tan lejos, ustedes han escuchado cuando a Jesús en la cruz le pusieron, este es Jesús, el Inri, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es una burla, porque si le hubieran puesto Jesús, rey de Belén, o de Belén, pues hubiera sido una connotación al rey David, porque el rey David nació en Belén. Entonces estamos hablando de que el decirle Jesús de Nazaret era hasta cierto punto un desprecio. Pues quiero leer con ustedes esta parte del inicio del ministerio de Jesús. Hay que entender que Jesús vivió 33 años en este lugar, en nuestro mundo, en nuestra tierra, y de esos 33 años, 30 va a pasar hasta cierto punto desapercibido, excepto los primeros años de su infancia. Pero los últimos 3 años de su vida van a ser la vida pública, o así conocida la vida pública de Jesús, donde suceden los milagros, las predicaciones, las conversiones, todo esto. Entonces vamos a escuchar en el Evangelio de San Marcos cómo es que Jesús llega e inicia casi San Marcos, el capítulo número 1, con la ubicación de Jesús en Cafarnaúm. Dice así, vamos a escuchar del capítulo 1, vamos a ver cómo Jesús llama a sus apóstoles en este lugar, en Cafarnaúm. Dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la vida nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los otros ayudantes, lo siguieron. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado.
Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hablando de que Jesús verdaderamente dice que se acercó a la sinagoga el día sábado. La sinagoga es este lugar. Claro, ya no existe el techo, ha habido destrucciones, estamos hablando de que este lugar está a un lado del lago, donde la tierra es blanda, es débil, es flaca, se puede hundir. Entonces todo esto, gracias a Dios, a los sacerdotes franciscanos, ha sido restaurado y ahora podemos todos nosotros disfrutar de estos vestigios de esta ciudad llamada Cafarnaúm, donde Jesús, y muy importante, Jesús escoge esta ciudad llamada Cafarnaúm para iniciar su ministerio como verdaderamente Dios y como verdaderamente hombre. Es una energía maravillosa, es una sensación preciosa el poder estar aquí en este día, caminando por donde Jesús seguramente caminó, donde Jesús llamó a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Los 4 primeros apóstoles que Jesús elige, los llamó en Cafarnaúm, lugar o la aldea de Nahum. Eso quiere decir Cafarnaúm. Vamos a continuar nuestro recorrido. Estamos muy emocionados. La gente que viene en este paseo, somos 42 personas y de verdad ustedes les ven el semblante con tanta alegría, con tanta esperanza, que ojalá ustedes un día puedan acompañarme en un viaje como este o ir con otra persona, pero siempre recuerden ir con un guía católico, con un sacerdote que le guste explicar, que les meta enjundia y energía para que este viaje no se convierta en un viaje de turismo, se convierta en un viaje que sea una peregrinación, es decir, un volver a la fe, un volver a la vida, un volver a lo que somos. Es muy interesante analizar y ver lo que en Cafarnaúm sucedió. Quiero llevarlos a ver el lago de Tiberíades o lago de Genesaret o lago de Galilea o mar de Galilea, como ustedes lo conozcan, y poder ver este lugar. Si ustedes se fijan, vamos a analizar una escultura hermosísima, impresionante, de el hombre al cual Cristo le entregó las llaves. Si ustedes ven ahí, San Pedro tiene las llaves que Jesús le dio y le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. San Pedro, llamado Simón, elegido por Jesús en esta ciudad de Cafarnaúm, va a ser el primer papa de la iglesia, y quien lo niegue que lo demuestre. La Biblia lo dice, capítulo 16 de San Mateo, ustedes lo pueden ver, no es ni cosa mía ni cosa de gente, está en la Biblia y es el llamado de Jesús a Pedro. Estamos aquí en el lago, todo eso que ven es hermoso. Ojalá, anímense, vayan juntando unos centavitos para que, si Dios me permite hacer otro viaje, hacer uno a lo mejor al año, traérmelos ahora a ustedes, y que Dios nos siga cambiando nuestra manera de vivir, de vivir nuestra fe, que conozcamos y que podamos comprobar. Y esto es lo que a mí me encanta, cuando uno comprueba la Biblia con las cosas que existieron aquí. Todo esto es de la Iglesia Católica. Gracias a Dios los padres franciscanos lo custodian, lo cuidan y lo hacen de verdad de una manera formidable. Muchas gracias a ellos. Gracias a cada uno de los que cada año mandamos nuestro donativo el Viernes Santo para los santos lugares. Es para que ellos puedan seguir custodiando esto. Que Dios me los bendiga y me los acompañe. Seguimos en el día 5. Día 5, peregrinación Tierra Santa 2020. Estamos llegando a un lugar emblemático, muy hermoso, en el Cerro de Corazaín, así llamado este lugar. Este lugar que está arriba del mar de Genesaret, o del mar de Galilea, o del mar de Tiberíades, como ustedes lo conozcan, fue comprado por unos religiosos católicos para construir en este lugar una iglesia que nos recordara las bienaventuranzas de Jesús. ¿Cuántas bienaventuranzas Jesús dijo? 8.
algunos dicen que 10. Fueron 8 exactamente las que están en el Evangelio de San Mateo, ya que hay 2 narraciones, la de San Lucas y la de San Mateo. Quiero platicar con ustedes que estamos en este lugar que es custodiado también por las hermanas franciscanas, que ustedes las ven ahí atrás, ahí viene una de ellas. Este lugar hermoso que encontramos arriba del monte o arriba del cerro, pudiéramos decir que existen en la Sagrada Escritura los montes o los cerros como lugares muy propios y utilizados por los profetas, por los sacerdotes, por las personas que rezaban y que rezan, como un lugar solitario, aislado y elevado, donde toda persona podía como reencontrarse con Dios. Es decir, el cerro, la parte alta, es como un lugar muy propicio para la oración. Por eso, así como en el Antiguo Testamento el monte más importante que existe es el monte Sinaí, donde Dios le entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel en manos de Moisés. Así también en el Nuevo Testamento aparecen otros 2 montes. Hay 2 montes que son muy famosos en el Nuevo y en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el cerro o el monte de Corazaín, que está arriba del lago que ven ustedes ahí abajo, el lago de Galilea o el mar de Galilea, como ustedes lo conozcan. Allí abajo está Cafarnaún, donde Jesús vivió después de hacer público su ministerio, a más o menos cuando tenía 30 años. Y también ahí abajo está Magdala, abajo está también donde Jesús realiza varios prodigios, milagros o mensajes alrededor del lago. Ya ustedes han de entender un poco que todo el ministerio de Jesús, no todo, pero un 80%, 70% se realizó aquí, en los pueblos que rodean el mar de Galilea. Algunos de ellos existen, algunos de ellos ya no existen. Estamos nosotros en una iglesia construida en el año de 1935 por estos religiosos católicos para honrar en este lugar el misterio y las fabulosas y hermosas bienaventuranzas que a todos nos pegan. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los pobres, porque heredarán la tierra. Dichosos los que sufren por causa de la justicia, porque serán saciados. Dicho, etcétera. Todas estas bienaventuranzas, que tenemos 8, exactamente 8, aunque algunos dicen, les digo que son 10, están reflejadas en esta iglesia que vamos a ingresar. Es una iglesia con mármoles muy valiosos. Todo es mármol aquí, pero internamente también. Es muy, muy importante entender que en este lugar se cree que Jesús, en alguna piedra en este cerro, como ven ustedes esa pintura que está allá arriba, dijo las bienaventuranzas para consolar, para apoyar y para ayudar a toda persona de buena voluntad que tiene fe. Es decir, el que viene a Tierra Santa pero nomás viene a pasearse, pues no, ni debería de venir. Venir a Tierra Santa es vivir, reconstruir, reformarse, rehacerse para volver a iniciar la vida delante de Dios. Voy a mostrarles lo que hay aquí en este lugar, en las bienaventuranzas, que está unos vitrales arriba, mármoles de unos pisos preciosos, y entonces vamos a entender la idiosincrasia y la vida de fe del católico que refuerza su fe en Dios. Vamos a entrar y vamos a ver la iglesia alrededor, y aquí no puedo hablar tan fuerte porque aquí está nuestro Señor Jesucristo y está el mármol en todos estos lugares. Miren nomás. Todo esto es un mármol bellísimo, y tenemos un mosaico hermoso de piso también. Este es el centro, donde también se celebra la Santa Misa, y también aquí tenemos un crucifijo que nos recuerda la parte central de la iglesia. Esta es la iglesia de las bienaventuranzas.
No cabe duda que los que tenemos la dicha de estar en este lugar sentimos la fuerza que nos viene de Dios al estar aquí. Qué hermoso poder estar, poder vivir, poder sentir las cosas de Dios, sobre todo donde Él vivió, donde Él estuvo, donde Él vino y predicó todo lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Es muy bello entender y comprender todo lo que Jesús vino y dijo en las Sagradas Escrituras. Tenemos una cúpula que es en base de un mosaico como el piso. Cada cuadrito de estos se pone de uno por uno, cada cuadrito de estos, y entonces hacen estos bellos mosaicos que estamos pisando y que son hermosos, cada uno a mano, pintado, quemado, para entender las cosas de Dios. Vamos a salir de la iglesia. Estamos en este día número 5 y estamos viviendo y contemplando estas iglesias que nos recuerdan lo que aquí sucedió. Claro que en tiempos de Jesús esta iglesia no estaba, y ninguna de las que está. Las iglesias se construyeron para conmemorar, para recordarnos y ubicarnos qué pasó en ese lugar, cómo pasó, y para que todos sepamos lo que aquí sucedió. Entonces, es muy hermoso venir y ver estas iglesias. Estamos hablando de este lugar precioso, lleno de vegetación, custodiado por las hermanas que viven de los donativos que también nosotros traemos para que esto siga manteniéndose y siga evangelizando a miles y miles de personas que venimos y que vienen. Ojalá nos acompañen en el próximo viaje que hagamos. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Este es el día 5, nos faltan todavía algunas cositas. Seguimos en contacto.